Bueno, tiene la palabra Xavier Arrizabalaga. ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo primero que quería decir es que me resulta muy gratificante estar en un ámbito como este. Me parece que, no sé si todos somos conscientes, si yo mismo soy consciente de lo valioso que supone presentar una candidatura como la que se presenta, encabezada por compañeros de la enseñanza que son un referente importantísimo, ¿no? No solamente por el combate en sí, ¿no?, sino por el ámbito en el que tiene lugar ese combate, ¿no? Un ámbito de la enseñanza que es una cuestión absolutamente elemental cuando hablamos en el terreno de las conquistas democráticas, ¿no? Le sigo la palabra a Loic para resaltar la contradicción, lo iba a decir en otro momento, pero quiero decirlo ya, la contradicción de cómo es posible esos anticapitalistas que, sin embargo, dicen que el problema no es el capitalismo, que el problema es la financiarización, o el neoliberalismo, o cualquier otro mecanismo, para no decir que el problema es el capitalismo, ¿no? Qué forma más curiosa y, desde luego, más cómoda y financiable de ser anticapitalista, ¿no? Son unos tipos que en su programa no dicen que están en contra del dinero privado en la universidad, sino que dicen que están en contra del dinero privado en la universidad según que esté o no condicionando, etcétera, ¿no? Voy a hacer mi intervención sobre la base de dos ejes, ¿no? Brevemente menciono algunas cuestiones de la universidad y saco algunas enseñanzas que me parece que son relevantes, ¿no? Porque no estamos en un momento cualquiera, ¿no? Plantear que estamos en una situación de crisis es una simplificación, ¿no? Estamos en una encrucijada histórica, ¿no? Y yo sé que esto puede parecer un poco rimbombante, un poco apocalíptico, ¿no? Pero basta constatar que mencionaba Loic el caso de Grecia, ¿no? Que en Grecia se haya decretado por parte del capital que las condiciones de vida de la población van a retroceder 2 generaciones, eso no es una cuestión cualquiera, no podemos identificarlo simplemente como una crisis más, ¿no? Ahora voy a ir a ello con más detalle. Antes, algunas cuestiones en relación con la universidad, que yo voy a repetirme aún más, porque evidentemente la orientación es común, ¿no? La universidad pública, yo trabajo en la Universidad Complutense, la universidad pública, que es una conquista histórica, que es la conquista de garantizar el acceso a los estudios superiores para el conjunto de la población con independencia de su nivel de renta, no solamente desde el punto de vista de la formación profesional, también desde el punto de vista del acceso a la cultura, al conocimiento científico. Desde el punto de vista del capital, evidentemente es un gasto del que hay que deshacerse, ¿no? Y en ese sentido, y no por casualidad, especialmente desde los años 80, se ha puesto en el punto de mira. Ese punto de mira toma distintas formas y muy particularmente privatizaciones, desreglamentación, recortes, precarización, etcétera, etcétera. Hay 2 puntos de inflexión más que vale la pena mencionarlos. Uno es año 2003, la LOU, una ley de universidades que impulsa Aznar, el gobierno de Aznar, que Zapatero públicamente se compromete, y ahí están las hemerotecas para verificarlo, a derogarla si es elegido presidente del gobierno. Es efectivamente elegido presidente del gobierno apenas unos meses después y no lo deroga. Es decir, el no nos falles en realidad había empezado a fallar antes incluso de asumir la presidencia del gobierno. Y un segundo, que además voy a centrarme un poquito más en ello, tiene que ver con la imposición desde la Unión Europea, desde Bruselas, vale decir, la imposición desde Washington, con escala en Bruselas, de lo que seguramente a muchos suene al menos con el nombre de Bolonia, la reforma, en realidad, para hablar con más rigor, la contrarreforma educativa de Bolonia, que básicamente es poner de una forma mucho más descarnada la universidad al servicio de capital privado y, sobre todo, concentrado en un punto que no es un punto cualquiera, que es la impugnación de la validez de los títulos. No es una cuestión cualquiera. Pensemos que, al fin y al cabo, los títulos universitarios son precisamente la conclusión de aquella conquista democrática que planteaba no solo el acceso a la educación, a la enseñanza, a la instrucción, ¿no?, sino el reconocimiento de esa formación con la forma de un título que además era reconocido en el mercado de trabajo, ¿no? Eso es lo que está frontalmente impugnado hoy día, ¿no? Bueno, para no detenerme mucho en ello, voy simplemente a la forma concreta, porque además es información muy directa y muy reciente, ¿no? Yo estoy en la ejecutiva de la sección sindical de comisiones obreras de la Complutense, es una sección importante, somos 800 trabajadores los que estamos afiliados a esta sección, y el lunes nos llamó, mejor dicho, el viernes por la tarde, nos llamó de urgencia el actual rector, Carrillo, José Carrillo, hijo de Santiago Carrillo, que fue elegido rector
en el marco de un apoyo de sectores importantes, de estudiantes y de profesorado, a partir del compromiso de que iba a garantizar cuestiones que tienen que ver tanto con la calidad de la enseñanza en general como en particular con las condiciones laborales, tanto en términos de empleo como de salarios. Nos llama urgentemente y nos propone un plan de eficiencia. Lo primero que hay que decir al respecto es que, y seguro que muchos lo conocéis de otros sectores, especialmente estáis en el sector público, bajo la fórmula eufemística, tramposa de hablar de plan de eficiencia, se mezclan aspectos distintos. Porque hay una parte de los aspectos que en realidad deberían ser descritos como plan de combate contra el despilfarro, contra la corrupción, que ni que decir tiene que son bienvenidos, ¿no? Nunca va a haber un paquete en el que no metan algún tipo de caramelo más o menos envenenado, como en su momento, cuando en el año 95, en el Pacto de Toledo, se planteaba una posibilidad de subida de ciertos segmentos de las pensiones, que era la forma de enmascarar el trasfondo brutal de desmantelamiento del sistema público que empezaba a iniciarse, que empezaba a ponerse en marcha, ¿no? En ese sentido, más allá de eso, el paquete es verdaderamente contundente. En la universidad pública, en la Universidad Complutense en concreto, no ha habido nunca un paquete tan sistemático de ataque tanto al empleo como a los salarios, como en definitiva a la propia calidad de la enseñanza. Para que os hagáis una idea, José Carrillo, Pepe Carrillo, el rector de la Complutense, junto a la gerente de la universidad, nos plantea, aparte de distintos mecanismos de recorte salarial, siempre a través de fórmulas indirectas, ciertos complementos, etcétera, es decir, reducir la masa salarial para ser transferida directamente al bolsillo de los especuladores a través del mecanismo de la deuda, del pago de la deuda. Además de eso, fijaos, señala una medida porque no es una medida cualquiera, es una medida que concentra todo. Esperanza Aguirre, la Comunidad de Madrid, ha impuesto un mecanismo verdaderamente destructivo, que es que de las jubilaciones solamente puedan reponerse el 10%. Es decir, está estableciendo como mínimo un mecanismo de destrucción equivalente al 90% de todas las jubilaciones. El rector progresista de la Universidad Complutense de Madrid, más esperancista que Esperanza Aguirre, plantea que la tasa de reposición para el personal de Administración y Servicios sea del 5% y que la tasa de reposición para el personal docente sea del 0%. Es decir, la mayor destrucción posible, que no se reponga ni una sola de las jubilaciones. Para que os hagáis una idea, cada año en la Universidad Complutense se jubilan aproximadamente 180 trabajadores. Estamos hablando de que Carrillo pone en marcha una orientación de despedir, a través de ese mecanismo, de destruir empleo con todas las consecuencias que tienen, que va desde aquellos compañeros que tienen ahora mismo becas o que están iniciando su actividad, por ejemplo, en el campo docente, que es el que conozco yo más, que evidentemente se les está hurtando la posibilidad de que puedan tener una carrera profesional en unas condiciones dignas, hasta, sobre todo, cómo repercute esto en términos de la calidad de docencia. Porque al fin y al cabo lo que estamos diciendo es que se va a prestar aparentemente el mismo servicio, se va a llevar a cabo aparentemente la misma actividad, pero obviamente en unas condiciones mucho más precarias. Pero que esto lo haga él es una cosa que tampoco seguro nos puede llamar demasiado a engaño. Donde comienza verdaderamente el problema es cuando en el seno de comisiones obreras debatimos acerca de qué hay que hacer. Porque en realidad simplemente la idea de debatir ya indica que algo falla. Porque hay quien plantea que lo que hay que hacer es negociar. Pero no se hacen así las cosas. Lo que se hace es pelear. Y evidentemente que si nosotros hacemos una pelea, damos un combate y nos derrotan, claro que nos sentaremos a intentar minimizar el daño. Lo que no se puede plantear es negociar ese plan del cual obviamente no puede salir nada bueno, porque al final lo más a lo que se va a acceder a negociar es ver la magnitud de la destrucción. Y no se justifica desde ningún punto de vista esa supuesta necesidad de destrucción, porque además hay un asunto, un mecanismo que se reproduce sistemáticamente, es un mecanismo de chantaje, ¿no? Aquí al final la coartada sería la deuda, y enseguida lo que te dicen es ¿qué harías tú, no? Bueno, lo primero es que, desde luego yo, en según qué marco, bajo según qué corsé, obviamente ni yo ni nadie podemos hacer nada. Por tanto, la premisa es impugnar el corsé, porque esa es exactamente la primera cuestión a discutir. ¿Podemos los trabajadores aceptar la premisa que hay que pagar deuda y que a partir de ahí renegociamos? Por supuesto que no. Con esa premisa no vamos a ir a ningún lado. Tiene que ser muy claro. No hay nada que negociar, no hay ningún plan que negociar. Lo que hay es que impugnar ese plan, porque si lo que se trata es de negociar, perfecto, pero entonces sentémonos, ellos plantean ese plan, perfecto, nosotros planteamos un plan consistente en que aumente la plantilla el 50% y los salarios se dupliquen. Y entonces les invitamos a negociar. Y quizá en esa negociación podamos llegar que al final no sea un 50% más de plantilla, sino un 37% y una subida salarial solamente no del 100%, sino, no sé cuánto he dicho, del 83%.
y vamos a hacer como la patronal. Según se apruebe nuestra negociación, vamos a decir que queremos más y que queremos de nuevo negociar, porque mola esto de negociar así. ¿Es una trampa? Es una trampa. No es una discusión cualquiera. Fijaos cuál es el elemento que al final clarifica más la situación. Cuando debatimos en esa ejecutiva de comisiones, estamos 12 compañeros, las posiciones que yo defiendo de no negociar están en minoría, somos 4 los que defendemos no negociar y no casualmente somos los mismos 4 que hoy hemos perdido la votación acerca de convocar urgentemente un pleno de afiliados. ¿Y esto con qué tiene que ver? Con que ellos no se atreven a ir a un pleno de afiliados. Ellos lo que quieren es el terreno de las cartas marcadas, de una ejecutiva configurada en función de unas elecciones que fueron cuando fueron y como fueron, porque saben que si van a un pleno de afiliados no pueden sostener la premisa de que hay que negociar eso como mal menor. Saben que la gente se les va a echar encima, lógicamente, porque nadie, afortunadamente, una de las cuestiones que se relaciona con lo que decía Loic, una de las cuestiones favorables en las que tenemos en este momento es que ya no se puede contener ni disimular la necesidad gigantesca de destrucción. Estos burócratas lo tienen mal porque tarde o temprano van a tener que presentarse delante de la plantilla y no hay ninguna forma de coger un paquete que, como decía, supone el ataque más sistemático. Es un ataque que impugna las condiciones de trabajo, el nivel de empleo, el salario de todos los colectivos laborales de la universidad. Y eso no es una cuestión cualquiera, ¿no? Bueno, no quiero extenderme mucho, pero sí quiero plantear algunas cuestiones de carácter más general, ¿no? Y voy incluso a enumerarlas, ¿no? También por si queréis que alguna de ellas sea luego objeto de debate o lo que consideréis, ¿no? Lo que consideremos, ¿no? La primera es una cuestión que yo creo que es importante a efectos de cuando debatimos, discutimos con otros compañeros, que debemos tenerlo muy claro, ¿no? Plantear que es inevitable recortar y que hay que asumir que cada día vamos a vivir peor es una premisa irreal, es una premisa falsa, es una premisa que solo tiene sentido bajo un marco tramposo, un marco antidemocrático, el marco del euro, el marco que identificaba muy bien Loic cuando se refería a o Isabel también, ¿no?, a la situación de enseñanza en la Comunidad de Madrid, ¿no? La segunda cuestión, que es muy importante precisarla, porque quizá en otro momento habría podido incluso parecer una formulación un poco maximalista, pero en este momento que quizá la formule y hasta parezca que me quedo corto, ¿no? Plantear la perspectiva de que pueda haber un capitalismo civilizado, evidentemente nunca ha existido, pero hoy menos que nunca. Hoy menos que nunca. La perspectiva de que tiene sentido entrar a gestionar el capitalismo porque se puede sacar de ello un capitalismo progresivo, progresista, civilizado, que nunca ha tenido ningún fundamento, hoy mucho menos que nunca, ¿no? Cuando las propias exigencias de la economía capitalista hoy imponen incluso el descaro, un descaro que es relativamente novedoso en la forma que toma, no en el contenido, pero sí en la forma de que directamente el capital impugne los gobiernos, ¿no? Impugne los gobiernos imponiendo a los gobernantes una inmolación que siempre tiene la misma secuencia. Primero el ajuste y luego te quemamos, pero haz un último servicio, ¿no? Esto es como cuando vemos el tema de la violencia machista, que siempre se equivoca, siempre es el orden erróneo, ¿no? Primero la mata y luego se suicida, qué pena que no fuera al revés, ¿no? Aquí siempre es así, ¿no? Primero Papandreou, Berlusconi, último servicio, ajuste y te inmolamos, ¿no? Esto ni que decir tiene que debe tener muy preocupado a Rajoy, tanto que, fijaos que la situación es impresionante, ¿no? Porque previsiblemente, según se anuncian los sondeos, etcétera, se va a dar el gobierno con una mayoría parlamentaria más abrumadora y a la vez el gobierno más débil. Esto no es una cuestión cualquiera, es una cuestión muy importante, ¿no? Yo creo que en el terreno de la economía y la política es difícil, es delicado, es muy arriesgado hacer apuestas, pero yo, incluso con cámara y todo, no tengo ningún problema en apostaros lo que queráis hasta cierto punto, a que Rajoy, si como parece es el próximo presidente del gobierno, ni remotamente va a acabar la legislatura. Entonces llega diciembre. Ni media legislatura. Ni media legislatura. Ni media legislatura. Y hay datos que la avalan, hay datos. Zapatero ha recortado 15.000 millones de euros en un año y medio. El plan original del PP era un primer recorte de 10.000 millones de euros que empieza a significar tocar aspectos muy delicados. Y desde Bruselas le dicen que no son 10.000, que el primer paquete tiene que estar por encima de 30.000. Y para pasar de 10.000 a 30.000 quiere decir tocar y profundizar en aspectos muy delicados, ¿no? Bueno, la siguiente cuestión, la tercera cuestión que quería plantear es que
no se puede defender que de esta crisis se puede salir como si fuera una cuestión puramente coyuntural, puramente cíclica. Bueno, sí, es verdad, la economía capitalista siempre ha tenido crisis. En realidad las excepciones no son las crisis, más bien la excepción sería la pretensión de que una economía como la capitalista pudiera reproducirse de una forma equilibrada, estable, etcétera. Es más, no es solamente que sea excepción lo contrario, sino que en realidad las propias crisis son una condición para la acumulación capitalista, una condición en el sentido de mecanismos de destrucción, ¿no?, de empresas, de fuerza de trabajo, para tratar de reanudar la acumulación. Pero aquí hay un aspecto que vale la pena mencionarlo, porque yo creo que nos puede fortalecer argumentalmente cuando debatimos con compañeros, y es que es verdad que el capitalismo atravesó una etapa, la etapa ascendente se le llama, ¿no?, en la que tenía la capacidad todavía de desplegarse y de reproducirse con cierta fluidez, ¿no?, no exenta de crisis y de problemas, pero sí con cierta fluidez, ¿no? De modo que las crisis efectivamente destruían, pero esa destrucción permitía, no de forma automática, pero permitía, como digo, con cierta fluidez, restablecer la rentabilidad y que de esa forma se restaurara el proceso, se reanudara el proceso de acumulación, ¿no? Tenía algunos trucos, la expansión colonial, etcétera. En la etapa en la que estamos, en la etapa imperialista, en los últimos 100 años de la economía mundial capitalista, cada vez es necesario destruir más para ni siquiera conseguir con eso dotarse para la acumulación de espacios de relativa estabilidad. Y bastaría repasar muy brevemente los últimos 100 años para constatar que de la crisis del 29, de las crisis de los 30, no se salió por la propia crisis, ni siquiera por la propia crisis con la muleta de la intervención del Estado, el New Deal de Roosevelt, luego utilizado por Keynes, etcétera. No, hizo falta el mecanismo gigantesco, brutal de destrucción de la Segunda Guerra Mundial y la colaboración de las dos principales direcciones del movimiento obrero, socialdemocracia y estalinismo, para, sobre esas bases, generar un periodo excepcional que es verdad que por su excepcionalidad, 20 años, 25 años, pudo hacer parecer a quien quería que se hiciera parecer que se habían resuelto alguna contradicción. La crisis de los 70 es una crisis muy fuerte, de la cual ¿cómo se pretende salir? Con una destrucción aún mayor, la destrucción de los servicios públicos, la destrucción del salario, la destrucción del principal componente de las fuerzas productivas, que es la fuerza de trabajo. ¿Y qué ha permitido esa destrucción gigantesca? Simplemente acabar desembocando en una crisis aún mucho mayor. Pretender a estas alturas, con todo el bagaje de enseñanza que tenemos, pretender vender la idea de que hay alternativas, de que dentro del marco de la economía capitalista, como defendían estos economistas en el libro que ha sido ampliamente difundido en los medios del pensamiento crítico único, es simplemente un marco que no se corresponde con la experiencia real, tangible, que conocemos día a día, ¿no? Porque el problema no es, como muchas veces nos plantean, y esta sería la cuarta cuestión que quería mencionar, el problema no es el neoliberalismo, el problema no es la financiarización, el problema dista mucho, es exactamente lo contrario, de la pretensión de que hay un capitalismo malo y por tanto podría haber un capitalismo bueno. Y esto no es una construcción teórica, ideológica, es la constatación empírica día tras día y cada vez con mayor claridad, ¿no? Cuando en el año 92 se acuerda en Maastricht, el Tratado de Maastricht, que pone las bases de lo que luego serán los programas de convergencia que conducen al euro, quienes defendíamos que eso era la continuidad de lo que había significado siempre la Unión Europea, una Unión Europea cuyo origen más claro debemos encontrar en el Plan Marshall, es decir, en las condiciones que impone Estados Unidos como potencia hegemónica para la reconstrucción, alguno de cuyos protagonistas igual os suena, que son, muchas veces se les denomina, ¿no?, los padres de la construcción europea, como por ejemplo, se me ha ido el nombre, Monnet, ¿no? Este tipo era Jean Monnet, ¿no? Este tipo era del que Roosevelt decía que era su hombre en Europa, ¿no? Un inversor francés que había estado radicado en Estados Unidos, que vino a Europa con el mandato de poner los medios para que la economía europea estuviera al servicio de los intereses imperialistas de la única potencia hegemónica entonces, que era Estados Unidos, ¿no? Eso es la Unión Europea, basta de rollos con banderitas, himnos y demás. La Unión Europea es exactamente la negación de lo que identificamos con Europa, de aquello por lo que Europa es referente a escala mundial, como la región del mundo donde más lejos se ha ido en institucionalizar, en incrustar conquistas obreras y democráticas. La Unión Europea es exactamente la negación. No es, por tanto, factible otra Unión Europea, es posible en el marco en el que nos encontramos, ¿no? Y la forma particular, esta, a lo que los anticapitalistas de distinto cuño jamás
dicen nada la forma que toma en particular es el euro. Y cuando les planteas alguna discusión acerca del euro, te dicen, de una forma muy economicista, que hay que estudiarlo. Que hay que estudiarlo. El otro día estuve en un debate, en particular con unos compañeros, ¿no? Y estaban muchos vinculados a la dirección, digamos, la coordinación, como se quiera llamar, del 15M, ¿no? Y yo planteé la cuestión del repudio de la deuda, ¿no? Del no reconocimiento de la deuda. ¿Cómo vamos a reconocer la deuda? ¿Por qué hemos de reconocer la deuda, ¿no? Y desde luego la salida del euro, ¿no? Y fue, si no fuera por el drama que hay detrás, habría sido hasta gracioso, ¿no? Porque en la respuesta que me dieron, fue muy divertido porque metieron 5 veces la palabra previamente. Es decir, previamente habría que auditar la deuda, previamente habría, y yo les dije que si sumamos esos 5 previamente, nos íbamos tantos meses que en realidad lo que quedaba al desnudo era que no sé si tienen miedo o tienen intereses y no se atreven a decir algo tan elemental, que la deuda no es de los pueblos, que no tenemos nada que decir al respecto de la deuda, que el euro es una cárcel de la cual no se puede esperar nada bueno, como por otra parte era previsible cuando lo que nos decían es que la principal ventaja era cuando fuéramos fuera no tendríamos que cambiar moneda. Menuda ventaja si a cambio, ni más ni menos, que se socavaban elementos relativamente democráticos tan importantes como la política monetaria o la política cambiaria, ¿no? Así que hay que constatar lo que salta a la vista, lo que ya no pueden disimular y aparece no ya en recuadros pequeñitos en la prensa, en páginas pares, sino en la portada y a 5 columnas, lo que no pueden disimular. Y es que el euro y la Unión Europea es la destrucción económica. La destrucción económica, en primer lugar, por la destrucción de la fuerza de trabajo, del valor de la fuerza de trabajo, de esa generación. El otro día hacía un juego de palabras, Millás, ¿no? Jugaba con la idea de preparado, ¿no? Es decir, qué forma más gráfica de mostrar, ¿no? Los más preparados, que en tanto preparados eran pre-parados, ¿no? Eso es a donde nos conduce el euro, ¿no? Un mecanismo de destrucción sistemático, ¿no? Un mecanismo de regresión social. Y cuando hace 15 o 20 años en los programas de convergencia impuestos desde Maastricht, con el Estatuto de Autonomía a los bancos centrales, que dejaran de estar supervisados, controlados de forma más o menos democrática, etcétera. Bueno, pues la constatación la tenemos ahora, ¿no? Es decir, la regresión social, ¿no? Un mecanismo de regresión social, de retroceso. Lo decía muy bien Isabel, ¿no? Cuando decía 40 años atrás, ¿no? Es una regresión social en toda regla, pero es una regresión social cuando las posibilidades cada vez son mayores desde el punto de vista del avance científico, técnico. Fijaos qué paradoja, ¿no? Resulta que constatamos que en los últimos 20, 25 años la premisa la tenemos. Porque si nosotros 1000 años atrás, hubiéramos dicho que hay problemas de hambrunas, de enfermedades, como en Cataluña ahora, habríamos dicho, claro, el problema es que la humanidad todavía tiene un avance, un desarrollo científico-técnico muy limitado. Y basta cualquier cataclismo meteorológico para que automáticamente se produzcan hambrunas, enfermedades, ¿no? Pero fijaos, basta citar elementos como, no sé, informática, telecomunicaciones, nuevos materiales, biotecnología, ¿no? Y constatamos que las posibilidades son gigantescas y que desde el sentido común sería razonable pensar, por tanto, las condiciones de vida del conjunto de la población, las condiciones de vida de la inmensa mayor parte de la población, que es quienes vivimos de nuestro trabajo, van a haber mejorado de forma inequívoca, ¿no? Y en realidad es justo lo contrario, ¿no? Claro, no nos regimos por el sentido común, ¿no? Nos regimos por una lógica de la rentabilidad cada vez más criminal. 2 cuestiones más en relación con qué hacer. Que los movimientos democráticos pueden llevar a cabo ciertas tareas democráticas, puntuales, limitadas, yo no lo discuto. Otra cosa es que sobre la base de la organización de movimientos democráticos se pueda aspirar a resolver los gravísimos problemas a los que estamos confrontados, ¿no? Se explicaba antes, ¿no? Está el tema del 15M, está el tema igualmente, la red verde, etcétera, ¿no? Pueden más o menos desplegar una movilización, mantenerla, quemar más tardíamente o menos a quien se involucra en esa movilización, pero no tienen la capacidad de dar una respuesta a la altura de las necesidades que tenemos, ¿no? Y aquí yo creo que repito, que remamos a favor de corriente, ¿no? Es fácil hoy decir lo que quizá en otros momentos era más complejo no decirlo, sino que fuera bien recibido en la medida en que la presión, pues de los medios de comunicación, de los aparatos, dificultaba que esas posiciones llegaran, ¿no? Pero yo creo que hay que decir claramente que si lo que caracteriza la situación actual no es ninguna casualidad,
no es ninguna cuestión circunstancial, puntual, exógena, sino que es directamente el pleno desarrollo de la economía capitalista en todo su despliegue, que ya no tiene ninguna capacidad de ofrecernos nada distinto de retrocesos cada vez mayores, si es justamente en ese terreno, en el terreno de las exigencias del capitalismo hoy, donde se explica, como se explica, por qué nos tratan de imponer retrocesos cada vez mayores, ni que decir tiene que la única forma de identificar una posible salida, una salida en positivo, tiene que ver justamente con nuestra organización en tanto que clase explotada, en tanto que clase dominada, en tanto que clase trabajadora. Yo creo que se puede identificar claramente en torno a tres elementos, ¿no? En primer lugar, la organización, o sea, la antítesis de las acampadas permanentes y del asamblearismo para no decidir nada permanente. La organización, la articulación. Somos trabajadores y nos organizamos en tanto que trabajadores. Y por tanto, a los que hablan y dicen, etcétera, hay que decir que primero que vengan los sindicatos y que si les parece que las direcciones de los sindicatos no están conduciendo bien la orientación, les vamos a decir que estamos de acuerdo, que vengan con nosotros como trabajadores y nos ayuden a que las direcciones de los grandes sindicatos, de los sindicatos de clase, se orienten en el sentido del que efectivamente temía la dirección mayoritaria de mi sindicato hoy, que si convocaba un pleno se le iban a imponer. Porque incluso hubo un momento que dudaban que fueran a perder la votación, no tenían claro ni que ellos mismos fueran a cerrar filas y se ponían la tirita antes de la herida y decían, en todo caso, si se convoca, no se podrá votar nada. Fijaos, se convoca el pleno para que no se pueda votar nada. Por tanto, primero la organización, sin miedo, a los sindicatos, todos a los sindicatos, uno, y todos más allá de los sindicatos, porque la magnitud, la gravedad de la situación actual lo exige. Por tanto, hablemos de la forma que conoce la clase obrera para organizarse y para abrir expectativas de cambiar las cosas. El partido obrero. El partido obrero sobre la base de dos elementos. Primero, la unidad, la mayor unidad. ¿Y la unidad qué quiere decir? La unidad quiere decir que no hay ningún margen para establecer divisiones entre los explotados más allá de que nos exploten aquí, allá, en una gran medida o una medida relativa. Da igual, somos todos explotados. Y eso es lo que nos unifica. Y por tanto, esta idea de oponer los de aquí con los de África, los de América Latina, o esta idea de oponer los que tenemos no sé cuántos años y no sé qué condiciones con los que tienen menos años y no sé qué otras condiciones, etcétera, etcétera, son simplemente mecanismos de provocación que buscan la división precisamente porque tienen miedo de lo que significa esa articulación sobre la base de la unidad. Hace unos años, igual Manolo te acuerdas, había un testimonio de un sindicalista senegalés que lo explicaba con una claridad meridiana. El tipo lo explicaba, algunos me lo habréis oído contar porque me parece que es potentísimo, ¿no? El tipo explicaba que en Senegal el Fondo Monetario Internacional imponía la derogación del Código del Trabajo. El Código del Trabajo, un poco al estilo del francés, sería el equivalente a nuestro Estatuto de los Trabajadores, ¿no? Y el tipo explicaba que en realidad el Código del Trabajo en Senegal solo protegía al 5% de los trabajadores. Una economía dominada en la que buena parte de la actividad económica es informal, sumergida, etcétera, ¿no? Y el tipo explicaba de una forma muy elocuente lo siguiente, decía, ese 5% es la regla y el 95% que no tiene protección la excepción. Y quizá alguien pueda pensar que el tipo este no sabía aritmética, ¿no? No, sabía aritmética perfectamente, sabía aritmética y sabía política. Porque estaba diciendo que en la medida en que existía ese Código del Trabajo, la aspiración del 95% de trabajadores sin protección era pasar a estar protegido, era ganar esas conquistas para mejorar sus condiciones y para mostrar que solo a partir de la movilización que les permitiría ganar esas conquistas se abría una perspectiva. Porque en el hipotético caso de que se derogara ese Código del Trabajo, entonces el 100% de trabajadores sin ninguna protección serían la regla. Yo creo que es una fórmula excelente de mostrar que los intentos de oponer, de dividir los trabajadores porque tengan condiciones diferentes es simplemente una provocación, ¿no? Que ellos la lancen forma parte de su lucha de clase, de nuestra lucha de clase forma parte que no caigamos en ella. Y el otro referente es la independencia. ¿Qué quiere decir la independencia? La independencia es ningún compromiso con las instituciones del capital. Ningún compromiso. A partir de lo que señalaba, no hay capitalismo bueno, no hubo nunca, pero menos hoy. Ningún compromiso. Ningún compromiso quiere decir que no se puede ser anticapitalista y a la vez decir que la pasta de los bancos en la universidad condicionada no sé cuánto. Porque eso justamente rompe la independencia.
Porque en el fondo da igual que la pasta de los bancos entre por una vía u otra, porque el hecho es que cual caballo de Troya entra, y una vez que está dentro, lo único que va a hacer va a ser destruir y orientar un servicio público, una conquista de los trabajadores en el marco de orientarla, desmantelarla, ¿no? Independencia es ningún compromiso. Y quizá también os parezca exagerado, ¿no? Pero yo creo que debemos aprender mucho y valorarlas y hacerlas nuestro activo, ¿no? Las enseñanzas de la historia, ¿no? ¿Por qué el partido bolchevique, que era un partido no tan mayoritario, ¿no?, fue capaz de tomar el poder el año 17 en Rusia, ¿no? ¿Por qué era un partido independiente? ¿Por qué era un partido independiente? Porque no tenía ningún compromiso con ninguna institución, del capital, de la dominación, ni con el zarismo, ni con el ejército, ni con las potencias extranjeras. Solo por eso es por lo que pudo tomar el poder y dar una orientación, aunque luego, 10 años después, degenerara como conocemos, ¿no? Bueno, voy a acabar con una frase que es una frase actual y que yo creo que define muy bien la situación. La leo. Dice: el nivel actual de la tecnología y de la capacidad de los obreros permite crear condiciones adecuadas para el desarrollo material y espiritual de toda la humanidad. Solo sería necesario organizar correcta, científica y racionalmente la economía de cada país y de todo el planeta, siguiendo un plan general. Sin embargo, mientras las principales fuerzas productivas de la sociedad estén en manos de los trusts, es decir, de camarillas capitalistas aisladas, mientras el Estado Nacional siga siendo una herramienta manejada por estas camarillas, la lucha por los mercados, las fuentes de materias primas, la dominación del mundo, asumirá inevitablemente un carácter cada vez más destructivo. Solamente la clase obrera revolucionaria puede arrancar de las manos de estas rapaces camarillas imperialistas el poder del Estado y el dominio de la economía. Como veis, es una descripción muy fiel, ¿no?, de la situación actual. Sin embargo, esta frase es de 1940. Esta frase es del Manifiesto de Alarma de la Cuarta Internacional de mayo de 1940 y tiene plena vigencia. No podemos esperar 70 años más, no podemos esperar ni 40 ni 30. Es el momento y esta candidatura es un paso en la dirección correcta. Muchas gracias. Bien, compañeros, abrimos ahora un turno de palabra para que podáis dar vuestra opinión.